Señor Jonathan, bienvenido. ¿Qué más, profe? Profe, espero Señor, que va a tocar avisar a los compañeros porque es que el link anterior fue con la clase de la semana pasada. pero yo coloqué para el día de hoy, en el Sí, pero es Classroom. que en la sesión pasada nos tocó fue ingresar con la de la semana pasada. ¿Y por qué están teniendo problemas? No sé por qué, pero siempre miren el tablón del Classroom. El primer mensaje que haya. Sí, siempre el primero, el que está de primeritas. ¿Listo? No, no es profe, sí, sí. Muy bien, Jonathan. No le digo que se tire un paso, Jonathan, porque usted debe ser fuerte para el reggaetón. Bueno, gracias, Jonathan. Dale, profe. Entonces, espero un momentico, les aviso a los compañeros. Sí, no sé. Bueno, no hay problema, ya vamos a ver. Poco a poco vamos armonizando más esta tecnología. Laurita, buenos días. Laurita, Buenos días, profe. ¿qué más, Laurita? ¿Cómo va todo? Muy Excelente. bien, profe. Sí, señor. ¿Cómo están esos ánimos? Súper, profe. La veo con ánimos muy bajitos. La No, escucho, profe. ¿no? Muy No. positiva. Sí, Bueno, señor, profe. Siempre. recuerden que hoy ya es jueves y mañana viernes. Por fin, Entonces, profe. por fin, ¿cierto? Sí, El señor. viernes resucitamos y el lunes nos morimos. Sí, ¿Sí señor. o no? Sí, profe. Bueno, esa es como la historia. Bueno, ojalá con los nuevos cambios que ahorita dio el gobierno nacional y los locales, pues no sé, parece ser que la ministra dijo que por el momento virtual, presencial no, pero para algunas universidades les están autorizando, quién sabe qué irá a pasar con nosotros. Sí, sí, señor, Pues, profe. sí, la verdad me preocupa es que el contagio no ha disminuido. Sí, Porque eso si sí, uno mira profe. las estadísticas, hasta ayer habían 11.000 y pico de contagiados y 277 muertos. Entonces, salir nuevamente a estar en contacto, eso va a disparar el contagio. Sí, Eso es profe. preocupante. Ahora sí nos toca cuidarnos mucho más, muchísimo más. Tenemos que cuidarnos mucho más en casita y si salimos a algún lado, salir con todos esos protocolos de bioseguridad, muy bien protegidos. Bueno, jóvenes, vamos, entonces continuamos con este proceso eh, de las ideas. Y habíamos dicho que las ideas se deben especificar ciertas cuestiones, ¿cierto? En las ideas debemos explicar ciertas cuestiones. Uno, si pensamos incluir todos los factores que involucran un tema, vamos a incluir todos esos factores. ¿Sí? Por eso, en investigación debemos delimitar lo que es el tiempo, el lugar y el espacio, ¿cierto? Para saber qué factores realmente vamos a involucrar, ¿sí? ¿Cuáles son todos los factores que vamos a... Si vamos a tener en cuenta la edad cronológica en una investigación, pues eso es como lo ideal, ¿no? Porque, por ejemplo, diría yo, vamos a hacer una pregunta de hipótesis, ¿cierto? Vamos a investigar la alimentación de las tribus indígenas en Colombia y el tiempo cronológico. ¿Cuándo? ¿De qué tiempo a qué tiempo? ¿Sí? Desde los últimos 500 años, los últimos 200 años, los últimos 100 años, ¿cuándo? ¿Cierto? Entonces, es importante tener en cuenta el tema de la edad cronológica. Si la investigación va a tener estos dos enfoques, el enfoque psicológico o el enfoque sociológico, ¿cierto? Entonces vamos a preguntarle, señor Julián Almanza, señor Almanza, Sí, señor. muy buenos días, señor Almanza. Buenos días. ¿Qué será un enfoque psicológico? ¿Qué entiende por eso, señor Almanza? ¿Qué será eso? Bueno, señor Como el Almanza, estudio, no sé, como señor Almanza, tiene tres las opciones. conductas ¿Las de las conductas de personas. quién? Muy bien. Estudiar las conductas, ¿pero de qué? De manera
individual, señora Almanza. Cuando le hacemos un enfoque psicológico es cuando estudiamos la conducta individual, ¿cierto? De las personas, el individuo como tal. ¿Cuál es su comportamiento de consumo, ¿cierto? Cuando estamos haciendo una investigación de mercados. ¿Cuál es su comportamiento de consumo? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Cómo son sus conductas de manera individual, ¿cierto? ¿Y cuál será el enfoque sociológico, señorita Valentina Ramos? Señorita Valentina Ramos. Valentina, muy buenos días. Bueno, Valentina parece que tiene problemas de conectividad. Señor Camilo Chacón. Señor Camilo Chacón, buenos días. Sí, profe, buenos días. Don Camilo, muy buenos días. Pensé que usted ya nos Sí, había abandonado, pensé que ya iban directo al puente, para Melgar o para esos lados. Camilo ya está, después de estas autorizaciones para poder desplazarse uno, ya estoy disfrutando de esos sitios. Bueno, Camilo, ¿qué será el enfoque sociológico? el ¿Es el estudio de qué? estudio de las, no sé, las clases sociales, Correcto, el eh, estudio de los entornos sociales, ¿sí? De las personas, pero como comunidades, ¿cierto? Como comunidades, como ciudades, como grupos, ¿cierto? Es hacer una investigación con ese enfoque desde el punto de vista sociológico. ¿Cómo se comportan las comunidades, ¿cierto? En su consumo, en su comportamiento como sociedad, frente a las normas, frente a la identificación de sus derechos, frente a la identificación de sus deberes. ¿Cómo se enfocan estas sociedades? Cuando hablemos de sociológico, ese es el estudio de las sociedades. Cuando hablemos de lo psicológico, es el estudio y el comportamiento de los individuos, cómo se comporta una persona, cuáles son las conductas, ¿cierto? Entonces, en la investigación tenemos que tener claramente cuál es el enfoque que le vamos a dar. ¿Listo? Importante tener en cuenta todas las variables, ¿sí? Las variables son fundamentales a la hora de iniciar una investigación. Las variables son fundamentales, ¿listo? A la hora de tener una investigación. Eso nos permite tener un referente hacia dónde podemos llegar y cómo enlazar las diferentes variables que nos permitan tener una investigación bastante eficiente. Bueno, para uno adentrarse a un tema, jóvenes, hay que conocer primeramente quién va a ser quiénes fueron los investigadores, ¿cierto? Si hubieron investigadores anteriormente que generaron algún tipo de investigación frente a un tema que yo quiero desarrollar o quiero investigar, ¿cierto? Porque hay algo que es importante en la investigación. No debemos investigar sobre un tema que ya ha estado estudiado a fondo, ¿cierto? Un tema que ya está supremamente saturado. Yo les hago una pregunta a ustedes, jóvenes. En el tema de investigación ahorita de la vacuna contra el COVID, ¿debemos seguir investigando? Señorita Valentina Rodríguez. Valentina. Señor, Muy buenos días, Valentina. buenos días. Señorita Valentina, ¿consideras que se debe seguir investigando ahorita sobre la vacuna del COVID o ya con lo que hay es suficiente? No se debe seguir investigando porque son virus desconocidos. Son virus desconocidos, pero ya hay dos vacunas, ¿cierto? Pero no significa que sí vayan a servir. No significa que vayan a servir. ¿Y Colombia debe ahondar más sobre ese tema? Pues debería. Debería, ¿cierto? Es el deber. Es más, desde que inició este proceso en marzo, el gobierno debió establecer ya un grupo de investigadores especializados
¿Para qué? Que ojalá a la fecha ya, ahorita septiembre, nosotros como colombianos tuviéramos la vacuna. Porque aquí hay talento, hay gente. Atentamente, Manuel Elqui Patarroyo. ¿Sí se acuerdan de ese investigador? Jóvenes, Diego Alexander, ¿sí se acuerda? ¿Quién es Manuel Elqui Patarroyo? Diego Alexander. Señor Diego. Profe, él fue creo que el que investigó, hizo varias investigaciones acerca del Alzheimer. Del examen, no. Un alguito, pero no, él fue por otro lado. ¿Quién Yo me creo que dice? la vacuna del, ¿cómo se, Juan. la vacuna de la, De la malaria, creo. Malaria. sí, Muy era, bien, jóvenes. Él fue el creador de la vacuna contra la malaria. Entonces, miren, jóvenes, cómo en Colombia tenemos tanto talento, como ustedes, que son personas talentosas, para generar investigación y estamos esperando que el mundo nos resuelva el problema, ¿cierto? Yo, en mi calidad de presidente, lo primero que era haber hecho reunir todos los grupos especializados de investigación en manos de especialistas como el doctor Manuel Iqui Patarroyo, para que inmediatamente en marzo hubiera asistido, nos hubiéramos adentrado a investigar y a encontrar la vacuna. Y les garantizo que seguramente Colombia sería uno de los países pilares en el desarrollo de esa vacuna. Pero desafortunadamente estamos en manos de unos administradores públicos pésimos, que no creen en el talento de los colombianos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, des en cuenta que en estos momentos la pandemia del COVID-19 no ha sido un estudio realizado a fondo. ¿Por qué? Porque no tenemos sino dos opciones de resolverlo, dos vacunas, una por la unidad de Oxford y otra por el país de Rusia. Entonces, es un tema que en realidad hay que seguir estudiando y seguir investigando. Cuando nosotros también vamos a hacer investigación, tenemos que tener en cuenta que debemos estructurar muy bien la idea de investigación, ¿cierto? Porque si nosotros estructuramos muy bien la idea, hacemos una definición del problema, casi que diríamos que tenemos el 60% de la investigación. Por eso es importante estructurar la idea de investigación, ¿cierto? Luego, se debe seleccionar, ¿cierto? Se debe seleccionar cuál va a ser la perspectiva principal, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la perspectiva principal? Que yo como investigador voy a abordar en ese proceso de investigación, ¿cierto? En esa idea de investigación. ¿Cuál va a ser mi perspectiva principal? Y, pues, en lo posible, jóvenes, no hay que tomar temas particulares, debemos tomar temas generales, ¿sí? Temas generales que realmente aporten algo a la sociedad, a un grupo de individuos, ¿cierto? A una comunidad, a un país. Esas son las investigaciones que tienen mucha relevancia a la hora de hacer investigación. ¿Listo? En esas investigaciones, a veces nosotros abordamos investigaciones interdisciplinarias o enfoques interdisciplinarios. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dar un enfoque sociológico o psicológico, pero también puedo mirar un enfoque médico, un enfoque de salud, un enfoque de condiciones de una comunidad y entre esos puedo enlazarlos a todos, ¿cierto? Entonces, eso se llama investigaciones interdisciplinarias. Y algo fundamental, jóvenes, uno no puede investigar lo que no conoce, ¿cierto? O lo que realmente no tiene un pleno conocimiento. Uno no puede investigar realmente lo que uno no conoce. Lo que uno no conoce. Permítame, aquí me está escribiendo una alumna. Dice que nunca la incluí. Sí, entonces,
Entonces, jóvenes, hay que tener en cuenta que hay que conocer el tema a fondo, ¿cierto? Cuando vamos a investigar un tema que ya ha sido investigado, pues debemos conocer cuál va a ser el transcurso de la investigación, cuál va a ser la metodología y qué quiero yo realmente de esta investigación, ¿sí? Entonces, obviamente, yo voy a investigar temas que no fueron tan formalizados, temas que no fueron tan estructurados, ¿cierto? Esos temas que realmente los investigaron como muy a priori, muy por encima. Ahí sí yo puedo realizar una nueva investigación. De lo contrario, estaría yo como perdiendo el tiempo. ¿Listo, mis estimados jóvenes? Bueno, pero ¿qué nos dice el señor Danke? Vamos a compartir pantalla. Y este señor dice dos cositas, que se llama la estrategia de Danke. Vamos a escribir aquí. La estrategia de Danke. ¿Qué nos dice el señor Danke frente a los criterios para generar ideas de investigación? Primero, las buenas ideas intrigan. ¿Por qué? Valentina Rodríguez, ¿por qué? Valentina, ¿por qué las buenas ideas intrigan a un investigador para crear... ¿Sabe la respuesta a la pregunta? Sí, ¿por qué? Según Danke dice que las buenas ideas intrigan a un investigador. ¿Por qué? Pues porque no sabe la respuesta. Bueno, esa puede ser una razón, porque todavía no sabe la respuesta. Muy bien, porque cuando arrancamos en una investigación, todavía no sabemos la respuesta a esa pregunta de hipótesis, si es verdad o no es verdad, ¿cierto? Si se puede mejorar o realmente se puede descartar porque no era verdad lo que dijo ese investigador o lo que está en ese postulado, ¿cierto? Muy bien. Las buenas ideas se intrigan, según dice el señor Ranques, porque alientan y excitan al investigador de manera personal. ¿Para qué? Para que se adentre en ese proceso, ¿cierto? Él también dice que las buenas ideas no son necesariamente nuevas, es decir, que las ideas no son necesariamente nuevas. ¿Por qué nos dice eso el señor Danke? ¿Ustedes por qué se les ocurre? A ver, Laura. Miriam León, señorita León. Profe, soy yo, es que estoy con el perfil de Vimeo. ¿Cómo será el apellido suyo hoy? Kevin García. Kevin, señor Kevin, muy buenos días. Buenos días. Estaba usted mimetizando, señor Kevin, yo así no lo veía por ningún lado. Entonces, No, señor no, Kevin, este estaba como los militares en la selva, mimetizado. Bueno, señor Kevin, las buenas ideas no son necesariamente nuevas. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar una idea anterior y ¿qué puedo hacer con esa idea? Pues pues si ya se realizó una investigación previa, Sí, puede buscar otro camino en el que se pueda investigar esa idea o pueda sacar provecho de ella. esa idea. Creo. Y la podemos volver novedosa, ¿cierto? La podemos volver esa idea novedosa, diferente.
Exacto. Entonces, señor Danke dice eso, que las buenas ideas para la investigación no son necesariamente nuevas, pero sí pueden ser novedosas, ¿cierto? Porque resulta que yo tomo una idea que no es nueva sobre algún tema, pero la puedo volver novedosa. Bueno, este señor también nos habla de un punto muy importante como investigadores, ¿no? Él dice que las buenas ideas de investigación, pueden servir para elaborar teorías y la solución de problemas. Digamos que estos son como los postulados del señor Tanque, que fue uno de los investigadores y precursores fuertes en las teorías de la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, él habla, primero, que las buenas ideas siempre intrigan a un investigador, que las ideas no son necesariamente nuevas, sino que pueden ser novedosas, ¿cierto? Que las buenas ideas de una acción pueden servir ¿para qué? Para elaborar nuevas teorías. Y finalmente, ¿para qué? Para solucionar problemas. Claro, hasta el momento, mis estimados jóvenes, díganme sí, por favor. Sí. Bueno, muy bien. Sí, profe. Generalmente, todas las investigaciones que se desarrollan llevan ¿qué? A solucionar un problema. Por ejemplo, ahorita en este proceso de la famosa pandemia y COVID-19, ¿qué obligó a los gobiernos nacionales, departamentales y locales a iniciar procesos de investigación para identificar cuáles eran esas poblaciones vulnerables, esas poblaciones que no podían tener como el mínimo vital, ¿cierto?, para su subsistencia, esas poblaciones que sí iban a ser afectadas por estos aislamientos, ¿no? Esas poblaciones que en la mayoría están en el trabajo de la informalidad, es decir, que tienen que salir el día al día, ¿a qué? A buscar sus sustentos, ¿cierto? Por eso se viene la pregunta, jóvenes, en el tema de investigación. ¿Qué es más importante? ¿Evitar el contagio o la supervivencia del ser humano? Carlos Palacios, en estos momentos de pandemia. Carlos Palacios. Señor Palacios, buenos días. ¿Qué es más importante en estos momentos? ¿No infectarse de ese virus o la supervivencia del ciudadano? Para usted, ¿qué sería lo más importante? Pues yo creo que van de la mano, ¿no? Van de la mano. ¿Por qué? Porque pues si uno se infecta, pues ya afectaría la salud del ciudadano. ¿Y? Y pues uno se perjudicaría las dos, o sea, serían las dos. Es como una misma para mí. Siento que es una misma. Si uno quiere cuidarse, tiene que evitar el virus. Perfecto. ¿Y qué dice Alexander Díaz? Señor Alexander Díaz, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señor Díaz? Bien, No lo había escuchado el día de hoy, el señor Díaz. Bueno, señor Díaz, ¿qué es más importante para los ciudadanos que vivimos aquí en Bogotá? ¿La supervivencia como personas o evitar el contagio del COVID? yo también estoy de acuerdo con mi compañero. Tienen que ir de la mano. Al igual de que todo, tenemos que aprender a vivir con el virus. O sea, Al no igual se que va a ir de un todos. momento para otro. Exacto, muy bien. ¿Y qué nos dice Alexandra San Juan? Vamos a escuchar a ver estos jóvenes hasta dónde pueden llevar sus conceptos de investigación. Alexandra, Señor. ¿qué es más importante para usted en estos momentos? Como generar una investigación entre estos dos aspectos. La supervivencia de los ciudadanos de la ciudad de Bogotá o evitar el contagio del COVID. Pues
O sea, creo que retomando lo que dijeron mis otros compañeros, sí es prácticamente lo mismo. Si se evita el contagio, pues se sobrevive la mayoría de gente de Bogotá, porque pues ya lastimosamente falleció mucha gente, pero sí van de la mano. Muy bien, sí. Desafortunadamente, jóvenes, tienen razón sus tres compañeros. Va ligado a la mano. El gobierno ya no puede seguir teniendo la gente aislada porque la supervivencia de esas comunidades se está poniendo en riesgo, ¿cierto? Porque recuerden que nuestros pobladores, el 51% son informales, es decir, que son aquellas personas que buscan el día a día. Y si están aislados y las ayudas de los gobiernos se quedaron insuficientes, entonces, ¿cómo vamos a garantizar la supervivencia de esas comunidades? En esas dos ideas, en la supervivencia y en la evitar el contagio del COVID, hay dos líneas de investigación, ¿cierto? Hay dos líneas de investigación que podíamos tomar. ¿Para qué? Para que ayudemos a encontrar la solución a ese problema, ¿sí? Eso nos permitiría a nosotros enfocarnos en un proceso de investigación. Importantísimo, jóvenes. Cualquier cosa que tengo yo alrededor puede ser un detonante para generar ideas. Cualquier cosa, cualquier tema que yo tenga a mi alrededor es un detonante para generar una idea de investigación. Siempre va a ser esa oportunidad. Y le pregunto a ver, ¿a quién le preguntamos acá? María Tatiana G. María Tatiana G. ¿Me escuchas, María Tatiana? Sí, señor. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal herramienta cuando estamos haciendo acción para generar ideas? ¿Cuál crees que será la principal herramienta? ¿Para generar una idea? Sí, para generar la acción de generar ideas. ¿Cuál será la principal herramienta? Pues la investigación, ¿no? Sí, pero ese es todo el engranaje macro, ¿cierto? Sí, pero yo voy a generar ideas. ¿Cuál será mi principal herramienta? ¿Cuál considera usted? La búsqueda de conocimiento, ¿no? La búsqueda de conocimiento, ¿cierto? Pero entonces a lo que yo quiero decirles que la principal herramienta como acción para generar ideas es nada más ni nada menos que la observación, jóvenes. La observación se convierte como en ese elemento principal que nos va a generar todas las ideas que nosotros podamos crear para llevar a cabo un proceso de investigación. Entonces, no se les olvide que la observación es la principal herramienta. ¿Para qué? Para generar ideas. ¿Listos, mis jóvenes? Bueno, entonces, básicamente ese era. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Ya sabemos cómo se generan las ideas? Díganme sí o no. ¿Jóvenes? Sí, profe. Señor. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos cómo se nos generan las ideas de investigación. ¿Cuál es como la forma, ¿cierto? Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar sobre cómo nace un proyecto de investigación. ¿Cómo nace un proyecto de investigación? Cualitativa, cuantitativa o mixta, ¿cierto? ¿Cómo nace? Y ya hemos hablado harto, pero vamos a preguntarle a alguien, ¿cómo nace esa? ¿Cómo se origina una idea de investigación? Señor, a ver, uno que no le habíamos preguntado. Aquí miremos aquí. Cristian. Lucha con Fernella. Michelle Vázquez. Michelle Vázquez. Señor. ¿Escuchas? ¿Cómo se da el nacimiento de un proyecto de investigación? ¿Con ideas? Muy bien, con ideas. Muy bien, Michelle. No, Michelle está ya para 5 en ese primer parcial. Con ideas. ¿Por qué, Michelle?
¿Por qué? ¿Por qué, Michelle? Bueno, vamos a ayudarle a Michelle. Profe, es Con- que con- Michelle tiene problemas de conexión. Listo, entonces escuchen, se da un nacimiento de un proyecto de investigación, sea cuantitativa, sea cualitativa, mixta, siempre se da con la idea, siempre se da con la idea, ¿cierto? Sí, el origen de toda investigación se basa en las ideas, ¿cierto? Pero las ideas tienen una realidad objetiva, tienen una realidad subjetiva y tienen una realidad intersubjetiva, ¿cierto? Y esa realidad objetiva, en cuanto a esa investigación, puede tener una perspectiva cuantitativa, es decir, que vamos a representar en datos numéricos, ¿cierto? Cuando hacemos cuantitativas, cuando hacemos una representación numérica dentro de esa investigación, cuando hacemos esa representación numérica, ¿listo? Y cuando la realidad subjetiva también la podemos abordar desde un punto de vista cualitativo, ¿cierto? Y voy a preguntar, Ferney Camilo, ¿qué será eso cualitativo? A ver, en investigación, a ver si ya se nos olvidó. ¿Qué es eso? Ferney. Camilo, creo que... Profe le está respondiendo por el chat. Ah, pues si miramos el chat, tiene razón, ya lo estoy mirando acá. A ver, voy a dejar de compartir. Listo, vamos al chat. A ver, dice Ferney, señores, que tengo problemas con el micrófono. Bueno, Ferney, pero entonces respóndame. ¿Qué entiende a través por el chat, por esa perspectiva cualitativa? Señor Juan Camilo, ¿qué entiende? Permítame, respóndame por el chat. Permítame, le coloco la energía al computador. Un segundito. Ahora sí, jóvenes, es que se me estaba quedando sin batería el equipo. Entonces me dice el señor Ferney, es que tengo las investigaciones, como la importancia de que uno le ponga la investigación, no. Bueno, ayudemos a Ferney porque tiene problemas. Carlos Mario González. Carlos Mario. Gómez, profe, dígame. Carlos Mario, ¿qué será esa perspectiva cualitativa en investigación? ¿Qué es eso? ¿Se acuerda que ya hablamos de cuantitativa y cualitativa? A ver, señor Carlos Mario. Carlos Mario lo está pensando. Ferney Sierra, ¿le quiere ayudar? Ferney, a Carlos Mario. Estudia el contexto en su realidad, interpretando fenómenos y interpretando los datos, ya sea una idea o una concepción del diseño del estudio. Bueno, ojo acá. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una perspectiva cuantitativa es cuando queremos hacer una investigación con representación numérica. Pero cuando hablamos de una perspectiva cualitativa es cuando queremos ver sus comportamientos, sus gustos, sus preferencias, ¿cierto? Y cuando hablamos de la realidad intersubjetiva desde una perspectiva mixta es cuando mezclamos las dos, cuando mezclamos tanto la cuantitativa y la cuantitativa, es decir, que entregamos una investigación, una representación numérica y una representación de gustos y preferencias y comportamientos de nuestras comunidades, ¿cierto? Del sujeto de investigación, sea una comunidad, sea un grupo de personas o cualquier investigación que estemos desarrollando. Bueno, y pues obviamente dentro del origen de la investigación
Pues las fuentes de ideas siempre van a ser lo que les he reiterado, siempre, experiencias individuales, materiales escritos, audiovisuales, televisión, radio, internet. Hoy en día, se me había pasado a decirles que el internet es una fuente para generar una idea de investigación. Y hoy es muy fuerte ese, digamos, como ese modelo de información que está plasmado para todo el mundo a través de la conectividad. Y pues obviamente, pues, una pregunta. Señor. O sea, que una mixta puede ser cuando, digamos, dicen el 30% de las personas usan el Play o les gusta más la carne. Eso es una mixta, ¿sí? Cuando se pone valor de un gusto. Exacto, cuando se utiliza las preferencias y comportamientos y cuando se representa de forma numérica. Entonces podemos decir, el 30% de la población de 100.000 habitantes, es decir, 30.000 personas, tienen preferencias por el consumo de carnes ahumadas, ¿cierto? La percepción que tienen es ellos que es un alimento rico en proteínas, que mejora la salud en las personas, que les da fuerza y energía. ¿Sí? Que estamos mezclando relaciones numéricas con preferencias y gustos. Esa sería una realidad intersubjetiva, ¿sí? Que nos da una perspectiva mixta, porque estamos mezclando los dos tipos de investigaciones, la cuantitativa y la cualitativa. ¿Sí? Estamos investigando los dos tipos, mezclando los dos tipos de investigaciones. ¿Listo, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. O sea, se sabe que el lenguaje que se tiene que utilizar en una investigación debe ser un lenguaje técnico y esas cosas. Pero, digamos, no se puede investigar un tema a fondo con otros términos que sean un poco más como amigables para las personas, porque a veces hay... Como especializado, sí, Alexandra tiene razón. Muchas veces encontramos investigaciones con una terminología que solo la entiende el grupo focalizado hacia el cual va dirigida esa investigación. Les pongo el ejemplo, en la medicina, ¿sí? Muchas de las investigaciones solo la entienden el grupo de medicina, ¿cierto? Y nosotros como personas comunes y corrientes escasamente entenderemos algunos datos. Entonces, ojo, dependiendo del tipo de investigación y hacia qué grupo vaya focalizado, pues obviamente va a ser la terminología, si va a ser una terminología normal o va a ser una terminología bastante especializada, ¿cierto? Dependiendo del tipo de investigación. Entonces, es ahí donde utilizamos el tipo de terminología. Diría yo que una investigación médica, pues no se va a utilizar terminología común y corriente porque ellos tienen un diccionario para la medicina, ¿cierto? Tiene una terminología tremendamente especializada, que solo va enfocada a ese grupo de medicina, para el cual nosotros, al abordar una investigación de esas, pues sería muy poco lo que entenderíamos, ¿cierto? Ese es digamos, como la parte de lo que son las investigaciones. Bueno, jóvenes, por el día de hoy dejamos así. Les reitero, en el clarón voy a colocar el parcial y el parcial lo va a hacer con base a unas lecturas que les deje ahí, entonces para que las miren, las lean y puedan presentar su parcial de manera más eficiente. Por el día de hoy les agradezco su participación, invitarlos a que sigan con ese entusiasmo, con esa fortaleza en su formación y esperemos a ver qué decisiones hay en cuanto a la universidad, si volvemos a lo presencial o seguimos por este semestre a través de la virtualidad. Profe, una pregunta. Señor. Rápido porque nos queda un minuto. ¿La próxima clase hay clase o no hay clase? ¿O solamente es hacer la evaluación y ya? Vamos a hacer la evaluación y de pronto un tallercito, ¿listo? Listo. ¿Y hasta qué horas hay plazo para entregar el taller, profe? O sea, tiene 40 minutos, 40 minutos. Okay. Profe, bueno, y una pregunta en cuanto al parcial, ¿va a estar relacionado a las lecturas que nos va a enviar ahorita o va a poner una lectura diferente? Solo lecturas sobre investigación. Pero con ¿listo? las lecturas que va a poner ahorita, ¿sí? El resumen de todo lo que hemos visto, ¿listo? Okay. El resumen. Un abrazo para todos, que tengan un buen fin de semana, cuídense y nos vemos si Dios quiere en 8 días. ¿Listo, jóvenes?
Dios los Gracias. bendiga. Dios los Bueno, bendiga. chao, profe, gracias. Chao, jóvenes. Dios los bendiga. Chao, profe. Bueno, chao, jóvenes. Chao, profe.